Bien, y venimos de hablar con Claudia Tovar sobre la escritura y la escritura infantil y pasamos a un género completamente distinto y a un autor también muy distinto. Vamos a conversar con Óscar Vela, es abogado y novelista. En 2011 recibió el premio Joaquín Gallegos Lara a la mejor novela del año por Desnuda Oscuridad y en 2015 obtuvo el mismo reconocimiento por Todo ese ayer. En 2013 le fue concedido el premio Jorge y Casa por su novela Yo soy el fuego. Dentro de su extensa obra narrativa destacan, además de las novelas mencionadas, Náufragos en tierra del 2017, Ahora que cae la niebla 2019, Los crímenes de Bartow del 2021 y Las máscaras que hemos sido del 2022. También desde abril del 2019 forma parte de la Academia Ecuatoriana de la Lengua y hoy tengo en mis manos su última obra, Aquella noche en París, y esta es la que estoy mostrando aquí en pantalla para quienes nos ven y no solamente nos escuchan. Óscar, bienvenido a Nuestra Lupa. Buenas tardes, Clara María. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto. Bueno, Óscar, qué pena no habernos podido ver en Guayaquil, pero la tecnología nos permite encontrarnos por esta vía. Yo te mencionaba, estoy en una parte muy intrigante de este libro que tenemos que compartirle a nuestra audiencia de qué se trata. La verdad que tengo que decir que paso las páginas y solo quiero saber qué sigue pasando con este personaje que me tiene atrapada para entender cómo un agente secreto puede guardar tanto de su pasado. Pero tú arrancas este libro también de una manera muy interesante porque realmente, como dices, todos tienen algo en el pasado, todos tenemos un pasado. Entonces es interesante comprender el génesis de esta historia. Coméntanoslo, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, sí, efectivamente, todos tenemos un pasado, todos guardamos secretos. Y en esta historia, de algún modo, empieza esta historia, Aquella noche en París, con una persona, con Marcel Gaspar, que es el protagonista principal, que oculta muchísimos secretos y además secretos turbios, ¿no? Secretos oscuros. Ha estado en varios episodios de la historia complejos, duros, ha sido parte de dictaduras sudamericanas, ha estado detrás de crímenes probablemente, ha arrancado confesiones, como yo digo muchas veces, ha cometido probablemente una serie de delitos y de pronto la vida le dio la oportunidad de vivir plácidamente, tranquilamente, enamorado de su mujer, de Paloma, vivir en una casa en la playa, en el Mediterráneo, y de pronto el pasado le reclama. Y este pasado lo reclama de una forma abrupta, con la revelación de varios secretos probablemente de ese pasado turbio que tuvo. Y bueno, y así arranca la historia. Lo llaman y le dicen, tienes que volver. Es un espía, es una persona que trabajó durante la época de la Guerra Fría especialmente. Y bueno, por ahí va más o menos esa primera parte de la historia, porque hay muchas historias como tú ya has visto. Claro, esa es la primera parte de la historia y que la verdad que sí engancha mucho. Yo quiero complementar esto con una especie de, sí, bueno, la verdad es que el resumen ya estuvo muy bien hecho, pero estamos hablando de Marcel Gaspar, un agente secreto que goza de su jubilación en los últimos años y esta llamada lo deja otra vez en alerta porque él ya había olvidado qué era estar alerta. Él ya se había olvidado de que era estar mirando arriba, atrás, al lado, detrás de las paredes, escuchar si lo estaban oyendo o no, y de repente esta llamada le dice, ups, tu pasado te está llamando otra vez. Y en ese pasado pues pasan muchas cosas, como por ejemplo empezamos a ver personajes o historias de personajes como el Che Guevara en Bolivia, como los nazis, como aquellas personas que fueron parte de esta Segunda Guerra y que cometieron crímenes y fueron ocultados en América del Sur y en otros lugares del mundo, y empezamos como a conectar todos estos hechos históricos pero en una ficción. Entonces, Óscar, ¿cómo es la investigación detrás de todo esto? Porque hay datos que son como si fueran, obviamente son reales, pero hay una ficción que es este personaje que no existe y se junta con otros y con una rubia despampanante que aparece después que me deja loca. Y bueno, y se empiezan a generar como esos misterios que luego vamos a hablar de los misterios. Hablemos de la investigación. Sí, a ver, te cuento, parte de hacer este tipo de novelas históricas o de ficción histórica, como es este efectivamente, es poder contar con una cantidad de información sobre historias y tratar de algún modo de desbrozarlas, de desmenuzarlas y de tomar lo que en el núcleo sería la historia central. Y esa es la parte compleja de esto. Yo arranqué esta historia, fíjate, por el crimen de Mónica Earl, de esta mujer que
asesina en las primeras páginas al cónsul de Bolivia en Hamburgo en 1971, un crimen brutal, Sí. además muy bien armado. Mm. Y a mí me contaron esta historia y me contaron todo lo que había sucedido con Mónica Earl. Y yo dije, ahí hay una novela. Y comencé por ahí, comencé por esa historia que encajaba perfectamente en la Guerra Fría, que era lo que yo quería contar, pero además con esta mujer, ¿no? Con esta mujer extrañísima, muy misteriosa, que actuó en nombre de las Brigadas Rojas, del comunismo, digamos, era también una suerte de espía, y comete este crimen brutal. Lo comete en venganza de la muerte del Che Guevara, ahí es donde entra el Che Guevara. Había muchos pasajes históricos aquí que yo tenía que tomar de alguna forma y utilizarlos y conectarlos además con la ficción de Marcel Gaspar y de otros personajes que además están inspirados en personajes reales. Es decir, Marcel Gaspar no existió como tal, pero existió un personaje que encarnó a una persona como Marcel Gaspar, igual como Frank Vildósola, igual que Mónica El, que bueno, esa sí es un personaje histórico, Klaus Barbie, Walter Rauch. El tema ahí es con qué te quedas, con qué historias te quedas. Y de alguna forma allí vas enlazando ya lo que es la novela. Y quizá ahí estaba el trabajo más complejo. Sí, además es un libro que, mira, lo tengo aquí, es decir, me pesa, no lo puedo llevar a todos lados. Es una historia larga, pero Sí. dentro de su extensión, claro, te va atrapando con estos personajes que además se van entrelazando de una manera muy interesante porque me dejas en el pasado, me llevas al futuro, me devuelves, me conectas con un personaje y poco a poco se va desenvolviendo una historia de una manera muy interesante. Hay mucho misterio, cómo se maneja dentro de la literatura. O sea, quiero entender la arquitectura dentro de la literatura para que exista la posibilidad de que yo me quede en el capítulo, hace 2 capítulos en un personaje y me lo vuelvas a presentar 3 capítulos después con la misma, con esa misma ansia de saber qué le pasó. ¿Cómo se trabaja esa historia? ¿Se trabajan historias paralelas? Sí, claro, se trabajan en historias paralelas. Bueno, yo trabajo básicamente con líneas de tiempo, Sí. con descripciones de los personajes, con un plano de alguna forma que me permite visualmente en dónde estoy ubicado como escritor. Y luego, evidentemente, esa ubicación me permite saber que los lectores van a estar más o menos ubicados de cierta forma. Y sobre todo, en la literatura y los escritores trabajamos mucho, por supuesto, con estos imanes, con esta forma de agarrar al lector y no dejarlo soltar. Entonces, eh, ponemos escenas claves o palabras claves o dejamos suspendida una escena, por ejemplo, en el momento ideal como para que el lector diga qué va a pasar al capítulo siguiente. Y cuando volteas la página del capítulo siguiente comienza otra historia y tú tienes que esperar al menos un capítulo más para volver. Evidentemente son formas de escribir, de enganchar a los lectores. La trama tiene que ser muy atrapante, por supuesto, muy magnética. Y eso es lo que tratamos, ¿no? De alguna forma, todas estas son argucias que utilizamos los escritores para que la literatura no caiga, para que la historia no caiga, para que la novela no te aburra, ¿no es cierto? Y de alguna forma digas, no, es que yo quiero saber cómo termina este hombre, cómo termina esta mujer, qué pasó en esa escena. Son de alguna forma esas trampitas con las que trabajamos los escritores. Claro, y se pone en evidencia esa intriga que va capturando la atención de uno como lector. Vuelvo entonces a Marcel Gaspar y me lleva a esa, que además pensando que fue una persona de la vida real y seguramente habrá más porque es un espía, este Marcel Gaspar tuvo la facilidad de olvidarse del pasado, de reescribir su futuro, de olvidar a sus padres, de inventarse un nuevo nombre, de inventarse una historia que no existió, bueno, que se la impusieron de una u otra manera, le dijeron, mira, esta es tu película, te la vas a vivir, o sea, este eras tú, así te llamabas, esto vivías, y me pregunto yo, Oscar, estos personajes existen en la vida real. ¿De dónde los Claro, sacaste? ¿De dónde los pudiste? ¿Cómo se investiga la psicología de un ser humano así? Que es como tan fíjate sangre que fría. fue quizá de lo más fascinante de esta historia. Es decir, cuando yo ya tenía las distintas historias alrededor de los personajes reales, comencé a investigar a los espías de la época. Entonces me topé con personajes muy similares a Marcel Gaspar y a Frank Vildósola. Y investigué en documentos desclasificados de la CIA, en documentos desclasificados o documentos filtrados de la KGB, cosas de ese tipo, ¿no? Y allí me encontré con una constante, que es lo que más me atrapó a mí.
estos personajes que son enganchados, contratados como espías en general, sobre todo en esa época, ¿no? En la época de la Guerra Fría, eran unos personajes que tenían más o menos unas condiciones similares y eran personas corrientes, digamos, de aspecto corriente, normal, que podrían pasar por cualquiera, por americano, por ibérico, por ecuatoriano, por sudamericano, por español. Hablaban más de un idioma normalmente, uno o dos idiomas, eh, estaban dispuestos, como tú dices, a dejar sus familias atrás, no tenían mayores lazos sentimentales, normalmente no tenían esposas o esposos, no tenían mayores lazos sentimentales y estaban dispuestos a dejarlo todo atrás, a dejar el pasado atrás. Y por eso les enganchaban. Porque claro, alguien con un pasado muy afincado, muy cercano a tu familia, con tus padres, con tus hermanos, si desapareces de pronto, alguien te va a buscar y alguien va a estar detrás de ti. Y ese no te sirve de como espía, porque imagínate todo lo que podría pasar detrás de eso. Por eso cuando lo contrata Ralph Farrell, que es uno de los personajes de la novela, le dice, tienes que olvidarte de todo. Olvídate de novias, olvídate de todo, pero sobre todo olvídate de tus padres. Yo no quiero tener una madre que te busque llorando, no quiero, no me interesa. Y de algún modo reunía las condiciones, este hombre reunía las condiciones porque su relación con sus padres era bastante distante. Y él decía, si yo desaparezco de sus vidas, más vale que se pregunten, nadie va a ir detrás de mí a buscarme. Y bueno, y conocí en documentos y por ahí algún testimonio también de personajes que en realidad mantuvieron sus vidas así y desaparecieron durante 20, 30 años o durante toda la vida y nunca nadie las volvió a ver. Desaparecieron por completo, cambiaron su identidad y claro, trabajaron como espías y luego el destino se los llevó a otros lugares y probablemente terminaron muriendo sin volver a saberse nada de ellos. Es una trama muy interesante la del espionaje y esto fue algo a que a mí me atrapó inmensamente, ¿no? Es decir, poder reconstruirle la vida a este Marcel Gaspar. Sí, sí, sin duda es emocionante leerlo y me imagino que hacerlo también y te debe tomar algún tiempo hacer esa investigación de toda esta información desclasificada y de entender cómo piensan y funcionan estos personajes, no solamente él, Gaspar, que es el espía, sino el que ya lo tenía fichado y dijo, sus papás son, uno es de aquí, el otro es de allá, no querían tener hijos, lo tuvieron al final de su vida, entonces si está o no está, no les importa. Eso hay una investigación. ¿Cuánto tiempo más o menos te toma? Porque igual tu carrera literaria es productiva, bastante productiva. Sí, bueno, a ver, entre todo, digamos, yo te diría que esta novela tomó alrededor de 2 años y medio, tres tal vez, entre investigación y escribirla, ¿no? Que es más o menos lo que me toma cada historia. Esta tal vez un poco más por la parte esta histórica y de investigación. Y encontrar todas estos vínculos que tenían las distintas historias, los personajes, los espías, descubrir un poco cómo funcionaba el mundo del espionaje, que a mí me ha encantado siempre, pero nunca había escrito sobre algo así. Y claro, eh, me entrevisté con mucha gente, conocí mucha gente que me podía dar ideas y decirme más o menos cómo funcionaba este mundo en ese entonces. Eh, toma trabajo, pero por fin está allí publicada, así que Está publicada, yo lo tengo aquí en mis brazos, en mis manos. Se llama Aquella noche en París de Oscar Vela. Oscar, ¿dónde se puede conseguir este libro aquí en Guayaquil y en todo el país? en todo el país, por supuesto en Guayaquil, en todas las librerías, ya está disponible y desde la próxima semana, lunes, me parece, en todos los portales digitales a los que se puede tener acceso en cualquier lugar del mundo. Así que disponible absolutamente ya para todos. Acaba de llegar desde Colombia la novela. Qué bien. Yo me quedo con la tarea de terminármelo porque estoy muy intrigada y como te dije al inicio de la entrevista, si me lo hubiera terminado antes de hoy, seguramente la conversación hubiera sido más rica aún, pero de una u otra manera creo que me gusta quedarme con ciertas inquietudes para seguir leyéndolo y espero que a nuestra audiencia también le haya generado intriga. La intriga de Marcel Gaspar, este agente secreto que goza de su jubilación y de repente en medio de la paz, así con su nueva pareja, recibe una llamada y la vida le vuelve a cambiar. Gracias, me quedo también con preguntas porque qué ganas de saber qué significa ser parte de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, pero eso quedará para una siguiente entrevista, Oscar, porque ya nos tenemos que ir. Para cuando tú quieras. Muchísimas gracias, Clara María. Se te agradece muchísimo por esto y espero que cuando termines volvamos a conversar. Claro, con gusto. Claro que sí, muchísimas gracias.